Traducción en español. En una tierra árida e implacable, donde el sol castigaba cada centímetro de la tierra reseca, Mateo, un niño de apenas 7 años, enfrentaba la vida con un coraje inexplicable. Los rasgos de su rostro denotaban el dolor y la determinación de alguien que ya había aprendido a cargar el peso de la soledad tan temprano. El desierto, con sus vientos cortantes y arena incesante, servía como telón de fondo para la dolorosa ausencia de sus padres, perdidos y ausentes desde hace un tiempo. Cada día comenzaba con la incertidumbre de encontrar agua y alimento, y la rutina extenuante marcaba su existencia. El recuerdo de sus padres resonaba en cada paso, como un vacío que parecía ampliar la inmensidad del escenario. La vastedad de la tierra seca reflejaba profundamente la soledad y el abandono que consumían el corazón del niño. Incluso ante tanta adversidad, en sus ojos brillaba una luz tenue, señal de una esperanza que aún resistía. El ambiente hostil, aunque implacable, era también un espejo de la resiliencia que lentamente se formaba en su interior. En un día particularmente abrasador, la árida rutina de Mateo se vio interrumpida por una figura inesperada que avanzaba en dirección al desierto. Un venerable viajero, de semblante sereno y ataviado con ropas gastadas pero limpias, caminaba con pasos medidos que parecían cargar historias distantes. Su presencia, tan fuera de lo común en medio de aquel escenario desolador, despertó en el niño una mezcla de desconfianza y curiosidad. Cada uno de sus movimientos iba acompañado de un silencio que, de algún modo, aliviaba momentáneamente el dolor que habitaba el corazón solitario de Mateo. El hombre extendió la mano, ofreciendo un simple pedazo de pan, gesto cargado de compasión y de un cuidado que traspasaba las barreras del abandono. Sus palabras, dichas con calma y firmeza, traían un consuelo que parecía llenar el vacío dejado por la ausencia de sus padres. La atmósfera, antes marcada únicamente por la desesperación y el aislamiento, poco a poco se impregnaba de la promesa de algo mejor. Ese momento inaugural, aunque efímero, marcaba el inicio de una transformación silenciosa en el mundo debilitado del muchacho. El viajero, con vestiduras gastadas pero limpias, se acercó con pasos que resonaban en la vastedad del desierto y llevaban la marca de muchas jornadas. Los ojos del hombre reflejaban una sabiduría congelada y numerosos paisajes que alguna vez había cruzado. Cada uno de sus movimientos denunciaba experiencias acumuladas, narrativas silenciosas de caminos lejanos y encuentros inesperados. Con un gesto gentil, extendió la mano en dirección a Mateo, ofreciendo no solo el pedazo de pan, sino un soplo de humanidad y esperanza. El niño, con la timidez característica de su edad, observaba el gesto como si fuera la primera chispa de alegría en medio de la dureza de su vida. El acto simple parecía romper las cadenas de un aislamiento que se arrastraba desde hacía años. Aunque la desconfianza estaba presente, la mirada calmada del viajero infundía en el corazón de Mateo una centella de posibilidad. Ese instante, repleto de significados silenciosos, marcó el inicio de un cambio que se convertiría en una nueva ruta para el muchacho. Después de aceptar el pedazo de pan con manos temblorosas, Mateo escuchaba, absorto, las palabras genuinas y tranquilizadoras pronunciadas por el viajero. Cada palabra se decía de forma simple, sin adornos, pero con la sinceridad de quien ya había conocido el dolor del abandono y la esperanza del reencuentro. El tono de voz, firme y sereno, hacía que hasta el aire desértico pareciera calentarse con la transmisión de afecto. Cada sílaba llevaba consigo un mensaje práctico de consuelo y de posibilidad de tiempos mejores. Las historias contadas por el hombre hacían que el escenario, antes severo e inerte, adquiriese contornos de humanidad.
El niño sentía que aquello podía ser una lección de que, incluso en la soledad extrema, existía alguien dispuesto a compartir un poco de su propio sustento. Los momentos se veían marcados por un silencio colmado de entendimiento, donde las palabras actuaban como puentes sobre un abismo de soledad. Al final de aquel encuentro, algo en el íntimo de Mateo comenzó a cambiar, como si un pequeño hilo de esperanza empezara a conducir su trayectoria. Después de aquel instante, el aire circundante comenzó a adquirir un aura de extrañeza y renovación, mezclando la rigidez del desierto con la suavidad de las palabras escuchadas. La mirada de Mateo, antes perdida en el desaliento, ahora se esforzaba por entender cada nuevo detalle con una atención aguda. La intensidad del sol y el rigor del ambiente no lograban apagar el efecto del gesto que había transformado el cotidiano árido en algo un poco más soportable. El silencio que reinaba en el desierto fue llenado por el recuerdo de aquel encuentro, que adquiría aires de milagro en medio de la extrema pobreza. Los vientos, antes implacables, parecían susurrar una nueva posibilidad de cobijo. Cada grano de arena, testigo silencioso de una realidad dura, parecía ahora formar parte de una historia en la que la compasión vencía al abandono. La transformación de aquel día tenía aires de algo irresistible e inesperado, capaz de inspirar un cambio profundo. Así, el destino de Mateo comenzaba a redirigirse, mostrando que incluso los lugares más desolados podían albergar momentos de ternura. Con la llegada de la noche, el frío se presentaba como el nuevo desafío, pero también como invitación a profundas reflexiones. Las enseñanzas del viajero resonaban en cada pensamiento del niño, haciéndole cuestionar si el desierto siempre sería su único mundo. La memoria del pedazo de pan y de las palabras sinceras empezaba a luchar contra los fantasmas del hambre y la soledad. Mientras caminaba por senderos ya transitados, surgía una sensación de ligereza, suavizando el peso de días tan difíciles. La brisa nocturna, helada e insistente, traía consigo un alivio, como si el propio ambiente quisiera colaborar con la transformación interna. Cada paso que daba estaba impregnado de una mezcla de temor y curiosidad acerca de lo que el futuro podría deparar. El silencio de la noche servía de marco para los sentimientos que florecían, marcando el inicio de una nueva era en la vida del niño. Esa paz momentánea hacía que la dura realidad se volviera un poco más soportable, abriendo espacio para sueños pequeños. Y el relato de las historias del viajero aún flotaba en el aire. Las narrativas, repletas de ejemplos de gentileza y coraje, resonaban con la simplicidad y la verdad de experiencias reales. Cada palabra dicha por el hombre llevaba una instrucción silenciosa, acostumbrando el corazón de Mateo a valorar pequeños gestos cotidianos. El niño, con los ojos acostumbrados a vislumbrar la desesperación, comenzaba en medio de la vastedad. A veces, los momentos de silencio resultaban más elocuentes que cualquier explicación, permitiendo que el mensaje de afecto se afirmara sin interjecciones. La claridad de las palabras y el tono directo demostraban que, aun en las condiciones más adversas, la vida podía renacer. Al absorber cada detalle de aquella enseñanza, el muchacho veía cómo la compasión podía transformar incluso el esencial para una nueva forma de enfrentar el mundo. Con las primeras horas de la mañana, mientras los rayos del sol pincelaban el horizonte, el pensamiento de un pequeño jardín comenzaba a tomar forma en la mente de Mateo. El deseo de cultivar algo en medio de la desolación representaba la búsqueda de un refugio donde la esperanza pudiera florecer. La idea de plantar semillas y cuidar de pequeños brotes dotaba a la tierra en un potencial rincón de vida y renovación.
El ambiente, que durante tanto tiempo había sido escenario de abandono, ahora se revelaba lleno de posibilidades para el renacimiento. Cada centímetro de suelo parecía invitar a un nuevo comienzo, en el que el afecto y el cuidado pudiesen reescribir la historia. Los pensamientos se alineaban con la práctica y el coraje del niño se fortalecía, expectativa y determinación, incluso frente a la implacable armonía del desierto. A medida que avanzaba el día, el viajero se preparó para seguir su camino, dejando atrás una marca indeleble en la trayectoria de Mateo. Su partida, sin grandes alardes, se hizo notar como una ausencia significativa, revelando lo poderoso que podía ser el gesto de compasión. Cada uno de los pasos del anciano era una lección, y como la figura se alejaba, sentía en carne propia la pérdida de un raro apoyo que le proporcionaba la sensación de acogida. Incluso después de su salida, el desierto parecía guardar el eco de aquellas palabras y gestos prestados. El recuerdo de aquel encuentro funcionaba como una guía que, aun siendo invisible, impulsaba cada nuevo día. El silencio tras la partida estaba cargado de significado y de promesas, pero se impregnaba en el día a día de Mateo, participando activamente en la renovación que comenzaba. En el día que siguió al extraordinario encuentro, el sol surgía tímido en el horizonte, trayendo consigo una nueva oportunidad para cambios concretos. El desierto, que antes parecía inamovible, comenzó a llenarse de matices que inspiraban el pensamiento transformador. En un impulso sorprendente, el niño decidió de la aridez. Ese proyecto, a pesar de ser simple, llevaba en sí la fuerza de una vida que deseaba romper los grilletes del abandono. Cada movimiento en la preparación del suelo era guiado por una determinación renovada, impulsado por la sensación de que aquello podía reescribir su destino. Sin recursos sofisticados, pero armado con una fe recién descubierta, Mateo demostraba, a través de sus tono en un ritual de resistencia y amor propio. Así, el silencio del desierto se mostraba tímido ante el clamor de una vida que se negaba a ser vencida. Día tras día, el pequeño jardín adquiría contornos de vida, aunque de manera modesta, y pronto se convertía en el símbolo de una lucha silenciosa. Cada brote que emergía del suelo árido llevaba la esencia de una esperanza persistente, transformando el que representase una victoria sobre la desolación. El desierto, que fue escenario de tanto abandono, comenzaba a ser reconquistado por pequeños signos de renovación. La acción diaria, aunque llena de desafíos, demostraba que el afecto y la persistencia podían hacer florecer lo imposible. El cuidado dispensado a las plantas era el reflejo del propio coraje del niño, manifestado en actos de amor simples y puros. A medida que el jardín florecía, el ambiente adquiría un significado nuevo, repleto de posibilidades. Esa modesta conquista transformaba lo imposible en un escenario de pequeñas victorias, donde cada planta contaba una historia de superación. A pesar de la constante necesidad de buscar agua y alimento, el cuidado del jardín transformaba la rutina de Mateo en una sucesión de pequeños rituales de esperanza. Cada gesto de ordenar, regar y atender las plantas lograba que el ambiente desolado se convirtiese, aunque fuese por instantes, en un lugar de calma. El trabajo con la tierra actuaba como un bálsamo contra la dureza del día a día, proporcionando momentos de alivio y satisfacción. El niño hallaba en el cultivo un refugio donde el hambre y la soledad perdían temporalmente su imponencia. Cada hoja que se abría era motivo para sonreír, evidenciando que algo valioso podía surgir aún en medio de las adversidades. El sorprendente contraste entre el severo desierto y el tímido verdor del jardín demostraba que la esperanza no se extinguía con facilidad.
La dedicación diaria al cultivo evocaba un sentimiento de pertenencia y de conquista de pequeños triunfos en una existencia marcada por el desdén. Así, el enfoque en el futuro transformaba la rutina en algo más soportable y lleno de significado. En instantes de recogimiento, los pensamientos de Mateo atravesaban un paisaje interno donde recuerdos dolorosos se mezclaban con sueños renegados. La memoria de sus ausentes padres, siempre presente, contrastaba con la sensación acogedora despertada por el encuentro con el viajero. Cada experiencia vivida en el desierto contribuía a una comprensión singular acerca de la importancia de los pequeños gestos de afecto. Las cicatrices del pasado se suavizaban con el tímido brillo de las nuevas conquistas, revelando que el dolor podía aliviarse con actitudes sencillas. Esa mezcla de sufrimiento y renovación creaba una dualidad que marcaba el día a día del niño. El recuerdo de aquellos gestos amables servía de antídoto contra la amargura del abandono. En cada respiración, el corazón aprendía que hasta en los rincones más oscuros se podía encender una luz. Ese proceso, aunque lento y lleno de incertidumbres, traía consigo la certeza de que cada experiencia moldeaba la posibilidad de un futuro mejor. El pequeño jardín no tardó en transformar el escenario circundante, demostrando que el desierto podía ser tocado por la persistencia y el cuidado. Cada planta, aunque frágil, esparcía un rastro de color y vida, rompiendo la monotonía de la tierra árida. El paisaje, antes dominado por una implacable ausencia de vida, ahora mostraba señales visibles de renovación. Los cuidados diarios del niño eran recompensados con brotes y hojas que emergían contra todas las probabilidades. La transformación del ambiente se convertía en evidencia concreta de que gestos simples podían alterar destinos. Cada detalle, desde la disposición de las piedras hasta el arreglo de las pequeñas plántulas, llevaba la marca de una revolución silenciosa. El desierto, que antes parecía un escenario de desesperanza, hoy albergaba la promesa de un nuevo comienzo. Así, el mundo de Mateo se expandía, integrando la naturaleza y el afecto en un solo compás. A medida que los días pasaban, la esencia transformadora del jardín hacía que el niño viera el mundo con otros ojos, aprendiendo que el amor podía florecer incluso en los lugares inhóspitos. Cada nuevo brote representaba una victoria, la brutalidad del abandono y la soledad. Entre las tareas diarias, el cuidado de la tierra se convertía en un ritual que reafirmaba la creencia en un futuro mejor. El ambiente árido ya no portaba la misma rigidez de antes, pues la presencia de vida renovaba las energías. El simple acto de sembrar y cuidar demostraba, en la práctica, que existía un camino para transformar el dolor en oportunidad. Esa nueva mirada hacía que cada gesto, por pequeño que fuese, adquiriese el sentido de una revolución interna. La mezcla de compasión y resiliencia se enraizaba, confirmando que la fe en uno mismo era la clave para superar todos los obstáculos. Así, la transformación interior se reflejaba de manera concreta en ese rincón verde que empezaba a capturar la esencia de la vida. Con la confianza gradualmente restituida, el niño comenzó a caminar con pasos más firmes por el desierto, enfrentando cada obstáculo como una oportunidad para reafirmar su nueva realidad. El miedo que antes le impedía mirar más allá de su rutina fue sustituido por una determinación casi palpable. Cada trayectoria, previamente limitada por incertidumbres, ahora se expandía con el apoyo silencioso de la esperanza cultivada en el jardín. Incluso, ante los desafíos diarios, la percepción de que cada pequeño gesto podía marcar la diferencia impulsaba sus acciones de forma práctica y valiente. La experiencia de cuidar la tierra demostraba que, incluso sin grandes recursos, la fuerza interior era capaz de transformar la realidad.
El desierto largo e implacable dejaba de ser solo un escenario de sufrimiento y se convertía en un campo de posibilidades. El entusiasmo del niño se hacía evidente en cada sonrisa tímida y en cada decisión tomada para superar las adversidades. Esa actitud renovada, marcada por la determinación y la resiliencia, hacía que cada día se presentase con un nuevo horizonte. La memoria del viajero, cuyo gesto de compasión fue decisivo, permanecía grabada en la mente de Mateo como un ejemplo de humanidad y gentileza. Aunque ese hombre ya no estuviera presente, sus palabras y actitudes seguían orientando el comportamiento del niño. Cada logro en el cultivo del pequeño jardín resonaba con la lección aprendida en aquel inusitado encuentro. La figura del viajero se había transformado en símbolo de que los momentos de afecto pueden cambiar destinos, aunque sea solo temporalmente. Las enseñanzas simples pero profundas servían para reafirmar que la esperanza florece donde se siembra el cuidado. El ejemplo dado por aquel hombre mostraba que, incluso en ausencia de los padres, existía alguien dispuesto a ofrecer un apoyo genuino. Ese recuerdo constante ayudaba a fortalecer el espíritu de Mateo, dotándolo de un coraje raro para su edad. Así, el legado de aquel encuentro permanecía vivo, impulsándolo a enfrentar el desierto con una fe renovada en la humanidad. Sin embargo, el desierto no cesaba sus desafíos, recordándole constantemente lo severa e implacable que podía ser la realidad. Tormentas de arena y noches frías ponían a prueba la persistencia del niño, ensayando su recién descubierta resiliencia. Cada enfrentamiento con la naturaleza implacable se combatía con la determinación de transformar cada obstáculo en aprendizaje. El cuidado del jardín se volvía aún más vital, pues las plantas requerían protección contra los elementos inexorables. El esfuerzo diario evidenciaba que, incluso en medio de las dificultades, un simple acto de amor podía provocar cambios sorprendentes. La lucha contra los vientos fuertes resonaba como recordatorio de que nada era imposible para quien se atreviese a persistir. El desierto, con sus intemperies, se transformaba en un campo de batallas donde cada victoria, por pequeña que fuese, marcaba la diferencia. Esa continuidad en combatir los desafíos fortalecía la convicción de que la esperanza, allí sembrada, era más fuerte que el miedo. A medida que avanzaban los días, el desierto atestiguaba silenciosamente la transformación interior de Mateo, marcada por la superación y el coraje práctico. Cada nueva dificultad, desde la escasez de agua hasta las adversas tormentas, se enfrentaba con un espíritu que se negaba a dejarse abatir. La actitud firme ante los desafíos transmutaba el ambiente hostil en un campo de pequeñas victorias cotidianas. El contraste entre la aridez de la tierra y el vigor del pequeño jardín era un recordatorio palpable de que incluso el abandono puede ser desafiado con fe y trabajo. El niño aprendía con cada experiencia a ver el potencial extraordinario que residía en el cuidado y la persistencia. Con cada paso en el desierto, la sensación de empoderamiento se volvía más evidente, haciendo que el miedo diera paso a una determinación silenciosa. Esas pequeñas conquistas diarias reforzaban la idea de que el amor, aún en su forma más sutil, podía vencer las fuerzas de la desolación. Así, el ambiente y el corazón se transformaban juntos en una lucha constante contra la inmensa adversidad. Con el paso del tiempo, el pequeño jardín se convirtió en el principal símbolo de renovación para Mateo, reafirmando que la compasión es capaz de resignificar la realidad. Cada semilla germinada representaba un quiebre con el pasado y el inicio de un nuevo capítulo, en el que la esperanza luchaba por florecer. Incluso en medio de la rigidez del desierto, el niño hallaba fuerzas para cuidar aquello que, a sus ojos, era una prueba viva de que la vida podía
transformarse. La ausencia que antes marcaba sus días cedía el paso a un sentimiento de pertenencia, construido con dedicación y pequeños actos cotidianos. El simple hecho de regar la tierra y cuidar los brotes se convertía en un ritual poderoso, capaz de desafiar incluso las condiciones más adversas. Cada gesto, aparentemente simple, representaba un paso firme hacia la capacidad de transformar el dolor en superación. El ambiente, antes marcado únicamente por la falta, ahora exhalaba la promesa de un futuro regenerado y lleno de afecto. Este nuevo ciclo concretaba la certeza de que, incluso en medio del abandono, la esperanza encontraba caminos para florecer. A lo largo de aquel día particularmente decisivo, surgió la idea de transformar el jardín en un refugio aún más protegido y duradero. Mateo se dedicó con ahínco a construir pequeñas barreras con piedras y ramas, en el intento de preservar los brotes de los vientos impitoyables. Cada movimiento estaba pautado por una lección aprendida del viajero y por la determinación de convertir ese espacio en una fortaleza de vida. El niño, con una madurez impresionante para su edad, combinaba la práctica del cultivo con el deseo de crear un refugio seguro para sí mismo. La tarea, aunque ardua, se realizaba con la claridad de que cada pequeño gesto contribuía a la consolidación de una nueva realidad. El escenario, antes dominado por la desolación, empezaba a revestirse de señales de protección y renacimiento. La unión del esfuerzo comunitario de la naturaleza con la voluntad inflexible del muchacho creaba un ambiente sorprendentemente acogedor. Así, cada acto concreto reafirmaba la creencia de que, incluso en los lugares más duros, la resiliencia podía transformar lo imposible en realidad. A medida que el sol declinaba y la noche se acercaba, el desierto presenciaba el auge de una jornada de superación que se materializaba ante los propios ojos. El pequeño jardín, aunque modesto, mostraba señales claras de vitalidad, evidenciando el poder transformador del cuidado y la persistencia. Mateo, con el semblante marcado por la experiencia de cada desafío, observaba en silencio la nueva vida que surgía en las grietas de la aridez con orgullo. La sensación de seguridad gradualmente sustituyó, poco a poco, el miedo que antes acompañaba cada uno de sus pasos. El fenómeno extraño del abandono daba paso a un escenario en el que el afecto se reafirmaba como la fuerza suprema para cambiar destinos. La concreción de ese refugio verde no solo atenuaba la dureza del ambiente, sino que también servía de base para nuevos sueños. Cada brote y cada hoja, convertidos en símbolo de resiliencia, renovaban la creencia de que los lazos humanos podían, en verdad, transformar vidas. Así, el desenlace de aquel día marcaba de forma definitiva el nacimiento de un futuro regado por la esperanza. Después de un día repleto de desafíos, encuentros marcados y cambios sorprendentes, el desierto finalmente cedió su lugar a una nueva realidad. El relato de Mateo se transformaba en un testimonio vivo de cómo, incluso en la pobreza extrema y el abandono, gestos simples podían hacer renacer la esperanza. Cada detalle de aquella jornada, desde el sabor del pan compartido hasta las manos que cuidadosamente plantaron semillas, era la prueba de que la compasión habitaba en los recovecos más inesperados. El crepúsculo traía consigo la sensación de que aquel fenómeno extraño y aterrador se había disipado, dejando solo la certeza de un cambio concreto. La transformación ocurrida en ese único, pero decisivo, día demostraba que la desesperación podía ser vencida al elegir creer en el poder del cuidado. La narrativa, compartida con sinceridad en un foro de experiencias reales, reafirmaba que, incluso sin explicaciones completas, la esperanza podía renovarse. Así, con cada acto de amor y resiliencia, el destino de Mateo adquiría nuevos contornos, concretando una jornada de superación y afecto.
Y, ante esa realización, el ciclo de aquel día llegaba a su fin, abriendo camino a días más ligeros y humanos.